encontrarnos en este primer evento del ciclo de conversaciones con los candidatos a presidente. A partir de la conversación que tuvimos hace unas semanas en la LADI sobre el tema de educación, la propuesta fue pasar a unas conversaciones directas con candidatos, pero aparte sobre los temas que a quienes estamos acá hoy, la OEI y la UNESCO son nuestros temas centrales, la educación, la ciencia y la cultura, ¿no? Entonces, la educación, la ciencia y la cultura, tres aspectos sumamente importantes, centrales a los ODS, desde la educación que tiene su propio ODS 4 hasta la ciencia que está en el ODS 9 de innovación y la cultura que aparece medio marginalmente, pero que aparece en el ODS 11, son, digamos, pilares para nosotros de la Agenda de Desarrollo y sobre todo de las oportunidades que venimos discutiendo de cómo, por lo menos en el ámbito de Naciones Unidas, y que hemos tenido conversaciones también con los candidatos acerca de cuáles son los caminos que nosotros vemos para ese salto al desarrollo, ese, no es salto de desarrollo, pero ese pequeño paso que le queda de alguna manera al Uruguay, y donde como Naciones Unidas nos ponemos al servicio como siempre en esa cooperación. Así que muchísimas gracias a Yamandu Orsi por estar hoy con nosotros. Gracias por supuesto a mi colega Macarena y por este esfuerzo organizativo conjunto. Gracias Renato por ponerle cabeza a todo, y a todas y todos ustedes por estar acá. Gracias. Bueno, Macarena. Bueno, empezamos también siguiendo la corriente de Ernesto, agradeciendo a la gente de la sociedad civil, al candidato Yamandu Orsi, a nuestro colega Renato, a todo el equipo de UNESCO y OEI con este esfuerzo organizativo, que las agendas de nadie, menos la de él, pero digo, la de nadie está fácil a esta altura del año y con todas las actividades que tenemos programadas. Y también, como dijo Ernesto, OEI y UNESCO vienen trabajando juntos hace muchísimo tiempo, y justamente en esos tres temas: educación, ciencia y cultura, que hacen de una larga data, y a nivel global OEI y UNESCO trabajan en estos ámbitos. Hace un mes y medio también tuvimos la oportunidad de tener estos especialistas en educación, y ahora vamos a enfocarnos en los tres pilares de OEI y UNESCO: educación, ciencia y cultura, que para la OEI son herramientas para el desarrollo, para la generación de oportunidades y, bueno, un poco lo que conversábamos recién, para la generación de la igualdad de oportunidades, ¿no? Que eso, más allá de las oportunidades en sí, la igualdad de oportunidades se vuelve básica a la altura del partido. En cuanto a la ciencia, nosotros trabajamos hace muchísimo tiempo la OEI en la ciencia, y lo consideramos un motor para el desarrollo y además un motor para la generación de vínculos con la productividad. Me parece que el GACH aquí ha sido un ejemplo de eso. Particularmente la OEI trabaja, y UNESCO trabaja con nosotros, o sea, va a hacer una presentación, Guillermo, con nosotros en lo que es la Noche Iberoamericana de los Investigadores, ahora fin de septiembre. La verdad que Ernesto también nos abrió mucho las puertas, que busca visibilizar el trabajo de los investigadores en Uruguay. Eso es una cosa que se hace a nivel iberoamericano. La cultura también hemos trabajado desde siempre, y justo el fin de semana estuvimos participando de un seminario en el que de gestores culturales, que se abordaba la cultura desde un ámbito muy novedoso, que por lo menos para mí novedoso, que es la cultura como derecho humano. Participo en la intendencia de Canelones también con Siembra Cultura. La cultura como derecho humano para mí fue fascinante, uno de los derechos humanos que se puede ejercer solamente con otra persona, o sea, no en individualidad, sino en conjunto. Y bueno, y también nosotros hemos firmado la Carta Cultural Iberoamericana aquí mismo en Montevideo en el año 2006. Y en educación, la OEI trabaja fuertemente hace mucho tiempo, y en todas las instancias, desde primera infancia, pasando por primaria, secundaria, terciario, universitario. Incluso trabajamos con docentes, de movilidad docente y demás. Así que también, como dijo Ernesto, a disposición la experiencia de la OEI, las 23 sedes que tiene en toda Iberoamérica. Contamos con
con Renato como presidente de nuestro consejo asesor. Así que le cedo la palabra a él. Bueno, muchas gracias Yamandú y a todo el equipo que ha venido acá. Es un placer recibirlos en esta reunión compartida entre la OEI y la UNESCO. Básicamente la idea de hoy es, al principio vamos a hacer referencia en breve a algunos temas que nos parecen que están en las agendas educativas más a nivel global, y después Yamandú ahí con tu equipo tener unos minutos, unos 20 minutos para que ustedes puedan, junto con José Carlos y Gabriel, tengan la posibilidad de exponer las principales ideas del Frente Amplio en materia educativa. Después tenemos un comentaristas de lujo, Pablo Cayota, Cristina y Rosario Kakovic, que van a hacer unos comentarios en un tren de debate de ideas, porque lo que queremos acá es debatir ideas, propuestas y no más que eso. Y después hacer un intercambio a partir de eso. Yo al principio me gustaría simplemente mencionar cuáles son 5 puntos que nos parecen que a nivel internacional están marcando la agenda en este tema. El primero creo que salió y emerge claramente, que es el tema de la sostenibilidad. Estamos viviendo en un planeta y un mundo insostenible. No solo vinculado a los temas más científicos del cambio climático, la biodiversidad, que son fundamentales, sino también ante el terreno de lo social, de lo político, de lo afiliatorio, la dificultad que tenemos para entendernos entre diversas culturas, entre diversas afiliaciones, entre diversas tradiciones. La sostenibilidad política, que está vinculada a la democracia. Hay datos bastante elocuentes en América Latina últimamente, que los jóvenes tienen una creciente desafección de la democracia. Se habla de fatiga democrática, de diferentes maneras, pero hay un tema que es la democracia y los valores democráticos, que felizmente el Uruguay y todos los partidos políticos convergen en esa idea. Y la sostenibilidad desde el punto de vista también con la naturaleza, ¿no? De la nueva relación entre el hombre y la naturaleza, que es fundamental. Yo creo que es el primer tema central de la agenda, que cruza cultura, cruza ciencia, cruza educación. El segundo tema nos parece que es que lo que estamos viendo y lo que ve la UNESCO, la OEI y otros organismos internacionales, fundamentalmente la OEI y la UNESCO, es la necesidad que en estos temas se crea una nueva conversación, una nueva forma de entendernos. Hemos estado demasiado, a veces, metidos en nuestras propias reductos, y hay que generar una nueva forma de entendernos sobre estos temas. Y lo que se llama en el mundo una nueva narrativa educativa, social, científica. Y ahí me parece que es muy importante ir hacia un diálogo intergeneracional. Las reformas educativas y sociales muchas veces han sido demasiado adultocéntricas y poco intergeneracionales. En la Cumbre Mundial de Educación del año 2022, Antonio Gutiérrez, secretario general de Naciones Unidas, dijo fundamentalmente fue poner a los jóvenes como el tema central. Yo creo que ahí tenemos un deber importante en colocar transformaciones que sean mucho más intergeneracionales. El tercer punto tiene que ver con algo que nos parece que es clave, que es los roles que la educación tiene que cumplir a varios niveles. La educación es política social, claro que creo que es una política social de igualación. Es política cultural, que tiene que ver con las culturas, con los valores universales particulares de las sociedades. Es política ciudadana, que tiene que ver con la democracia, con la formación. Es política comunitaria, que tiene que ver con las comunidades locales. Es política en el sentido familiar también, que a veces no se ve. La educación también es una política de familia. Entonces nos parece que, y es política ciudadana en ese sentido. O sea que yo creo que ahí hay un tema, y además, por último, es política económica, porque cualquier país que aspira, lo decía Ernesto, a crecer, necesita mejorar la excelencia de los humanos. O sea que la educación es a la vez, la ciencia, la cultura y la educación están entrelazadas en esto. Y finalmente 2 puntos, me parece que si uno ve hoy los sistemas educativos en el mundo y las discusiones, hay una convergencia cada vez mayor en que el propósito último de la educación es formar seres libres y pensantes. Que las personas puedan pensar por sí mismas y que puedan tomar decisiones por sí mismas. Entonces, el pensamiento autónomo, solidario, interpelante, creativo, cercano, es fundamental. Y eso tiene que ver, Yamandú y el equipo, y creo que lo hemos discutido con varios colegas, que en particularmente el Uruguay tiene un problema importante, que es que una gran proporción de nuestros jóvenes llegan a los 15 años sin manejar los aprendizajes fundamentales, ni en la lengua, ni en la ciencia y en las matemáticas. Y eso obstruye toda posibilidad de que el país pueda desarrollarse en ciencia, en tecnología, en cultura y en educación. No podemos tener a la mayoría absoluta de nuestros jóvenes, de los sectores más vulnerables, sin tener los conocimientos adecuados ni en lengua, ciencia y cultura. Y lo que pasa ahí, Yamandú, me parece es que si vos ves las gráficas y la evolución de los últimos 20 años, sea PISA, sea el relatorio de UNESCO, sea la cifra que tomes, el Uruguay es un país plano.
no mejoramos en los aprendizajes fundamentales. Y ahí creo que tenemos un debe muy importante en el país. Y tiene que ver mucho porque si uno no tiene aprendizajes fundamentales, tiene un problema de democracia, tiene un problema de convivencia, tiene un problema de inclusividad. Y por último, el último punto es alinear, y esto hemos hablado muchas veces, de cómo alineás los tiempos de instrucción, los contenidos de instrucción, las pedagogías, los centros educativos, para una transformación de la envergadura que se está hablando. Es decir, yo creo que tienen que ser para más aprendizajes, para mejores aprendizajes, entonces en todo. Y también eso requiere algo que quizás en Uruguay tendría que una teoría del cambio participativo, inclusivo, y también una necesidad, como lo vienen diciendo Naciones Unidas a nivel mundial, de más y mejor Estado y más inversión y gasto en educación. Esas eran un poco las cuestiones que queríamos, de algunos debates a nivel mundial que están dando en educación, sin entrar en cuestiones particulares. Estaba leyendo un poco los puntos que tú, Renato, planteaste, pero a su vez me parece que como forma de introducir, estamos en un momento donde están en cuestión cosas que antes eran impensables que estuvieran en cuestión. Abiertamente hay corrientes del pensamiento, no de corriente de pensamiento, corrientes políticas ya instaladas a nivel mundial que cuestionan los ODS. Incluso abiertamente decir, esto es lo peor que nos puede pasar. Yo nunca imaginé que cuando uno va y los lee, ¿cómo puede estar tan en contra de eso? Y tienen expresión concreta y tienen poder de decisión, datos de la realidad. Entonces, incluso como dividiendo al mundo entre los que están por la farsa de los ODS o los que estamos por andás a ver. Es un dato duro. Por otro lado, también hay líneas de pensamiento y movimientos que tienen poder de decisión, que quieren prescindir abiertamente de los investigadores y los científicos. No es necesario. Entonces, parece una cosa de ciencia ficción. Pero no es ciencia ficción, es de verdad. Entonces, mientras nosotros acá en Uruguay celebramos el gacho y todo eso, no sepamos que eso no es unánime. Es un mundo raro, donde, por supuesto, está en tela de juicio, ya no la educación pública, el Estado está en tela de juicio, ¿verdad? El Estado-Nación está en cuestión. Hay países que no te explicás cómo funcionan porque nunca sabés quién está en el gobierno. Un dato duro. Ese es el marco de referencia. Voy ahora, antes de entrar en el detalle de nuestras propuestas concretas, que le voy a pedir a mis compañeros que se detengan. Yo digo dos cosas. Debo decir más, pero voy a concentrarme en dos. En transformación educativa, o cuando le hemos hincado el diente a la educación, considero, por razones las que sean, que la forma se termina comiendo el contenido. Me hago cargo porque también debo haber sido responsable, yo soy docente. Segunda cosa que digo y considero, porque además me preguntan, ¿cuál es la reforma que usted tiene planeada? No, digo, no. No sé si nos hace bien que vengamos con la novedad de la nueva reforma, la nueva transformación. No sé, creo que no. Pero por problema nuestro. Digo, no estoy señalando con el dedo. A ver, por supuesto, cuando me piden que opine sobre aquella transformación, esta otra, la reforma, aquella, opino. Por supuesto, con riesgo a equivocarme, como todo el mundo, pero el primer error que creo que cometeríamos nosotros es entendiendo que de nuevo viene otra reforma más, que va a echar por tierra la otra reforma que vino antes, pero que a su vez y una especie de intento refundacional que me parece que no nos ayuda como país. Y
Y me detengo en algo muy simple, hasta demasiado simple, que es lo que funciona y hay consenso y hay idea de que está bueno, potenciémoslo. Lo que está en duda, veamos. No me gusta dinamitar las cosas, digo, no vengo con esa idea, pero parto de una base en la que considero que existen niveles de acuerdo no explicitados. Entonces, a partir de ahí, y ahí sí doy entrada para terminar, Uruguay necesita, le buscamos la vuelta y la palabra mágica creo que me la sugirió alguna vez Gabriel, necesita un pacto educativo que en vez de complejizarlo, llevémoslo a lo más simple. Lo más simple. No quiero entrar, pero universalizar la educación inicial. Es simple, o por supuesto, después hay complejo cuando hablas pero no es una cosa tan extraña ni tan... Y a partir de ahí, las pinceladas gruesas que nos permitirían, creo yo, pensar una estrategia de mediano y largo plazo. Por supuesto que como gobierno que quiere asumir el año próximo, hay que tener políticas concretas para los 5 años, ¿no? Y eso es obvio. Por lo tanto, podría pensarse que el gobierno que llega tiene su plan y lo lleva adelante. Pero si vamos a agarrar el tema de verdad, seamos porfiados e insistamos con niveles de consenso mínimo. Capaz que estoy diciendo una obviedad, pero la realidad nos está mostrando que es complejo. Por supuesto, después tenemos todos los temas de presupuesto y todo tiene que ser acompañado con... Pero de pique, llegar el 2 de marzo, 1 de marzo al gobierno y saber que hay un espacio, un ámbito donde, con distintos actores de la sociedad, llegamos a... Capaz que venimos con un entusiasmo bárbaro, decimos hay 8 puntos, ¿no? Y capaz que se terminan siendo 4. Pero que los primeros meses de la gestión de gobierno tendría que estar más o menos arriba de la mesa para decir, bueno, en esto estamos. Y si no le ponemos nombre, hasta mejor. Porque ya como que somos un poco prejuiciosos, además de corporativos, y nos cuesta a veces ver las cosas buenas que pasan. Dije el GACH como al pasar, pero el aumento de la matrícula universitaria, que hoy tenemos 480 centros CAIF y a su vez la educación inicial ya bastante mejor que lo que teníamos antes, nos cuesta. Porque al final lo que termina pasando es que en temas clave nos damos cuenta que nuestra gurizada no está preparada. Pero, ¿cuántos departamentos de nuestro país hace 20 años, capaz que 15, no sé, tenían universidad en su territorio? Y bastante menos lo que tenemos hoy. Con lo que implica encaminarse. Bueno, esto es el marco introductorio y me parece, si José Carlos o Gabriel, seguir con el tema de las propuestas concretas. Primero, gracias a Yamandú por la confianza de estar acompañándolo acá y a ustedes por invitarnos. Ya me tocó la vez pasada estar representando a la fórmula del Frente Amplio. Yo voy a tirar títulos de algunas cosas que entiendo en los 3 campos que definía Renato hoy. Podemos y ustedes desarrollar orientaciones. Y seguramente, como dice Yamandú, Gabriel me las corrige, pero... O las contradice. Las contradice. A ver, vamos en la parte de educación, que es un poco una de las fortalezas que tenemos de formación profesional, los que estamos acá representando al frente hoy. Yo diría que la frase que la trajimos la vez pasada, una especie de acuerdo nacional político y social por la educación. Decimos político y social
para que no quede encapsulado en los partidos, sino que tenga otra pata en la sociedad organizada, o no tanto, pero que tenga los dos componentes. En función de ello, estar abierto, como decía Yamandu recién, a recibir propuestas y a tener algunas ideas centrales. Tiro algunas cuestiones generales. La primera, focalización de esfuerzo institucional en educación inicial, es decir, en los primeros años de vida, que no implica solo la ANEP, sino otras instituciones del Estado, pero focalizar en ello. Nosotros llegamos hasta el año 2020 en un 77% de la cobertura de hasta el nivel 3 años. Por lo tanto, teniendo entre comillas la oportunidad del bono demográfico, tenemos opciones. O mejorás la inversión por estudiante o continuás la cobertura hasta llegar al 100%. Pero eso es clave para determinar otras políticas sociales que, por supuesto, fundamentan, por ejemplo, en el género y en el rol que juega en el desarrollo familiar. Segundo aspecto, asegurarnos que la educación tiene que tener a los estudiantes en el aula, presencial o virtual. Pero algunos datos que el maestro Héctor Florit señalaba públicamente en cuanto, si no recuerdo mal la cifra, pero andaba por el 20 o el 25% la cantidad de clases perdidas por estudiantes. ¿25? ¿Cuánto? 25 por estudiante en edad primaria. Es decir, que no van. O sea, es muy alto el porcentaje, que si ni siquiera asisten en ninguna modalidad, es imposible que el Estado, a través de políticas públicas, los eduque. Para ello, el acompañamiento educativo, como lo curricular, y voy cerrando cosas así, Gabriel complementa, el acompañamiento educativo, yo como los temas curriculares, lo quiero mirar sin preconceptos. Esto es, tengamos el coraje de tener herramientas diversas y no tener la carga de que viene de A o viene de B en la herramienta, sino utilizarla bien. No hay que enamorarse de las políticas curriculares como si fuera el cambio en la educación, sino que tiene que ver con un conjunto de cosas. Voy a poner un ejemplo. Lo más polémico del profesor Rama, saco lo más. Una de las cosas polémicas en la gestión Rama tuvo que ver con la enseñanza por áreas, ¿se acuerdan? Bueno, la discontinuó la siguiente administración y el que firmó la discontinuidad fue el secretario general con el presidente de la época, eran Bonilla y Robert Silva. Se fue en la misma administración siguiente, de la misma orientación, que se discontinuó eso. Y por el contrario, lo decía Yamandu hoy, hay políticas públicas que trascendiendo su gestión son muy buenas y se continúan. Voy a utilizar del mismo periodo, lo de Rama, para utilizar uno que no es del frente y uno del frente. Las escuelas de tiempo completo, los SERP, son dos herramientas que se desarrollaron y que se profundizaron bastante después. El plan Ceibal comenzó con el frente y sigue. Por lo tanto, aquellas políticas públicas exitosas se pueden transformar o ajustar, pero continúa. Y elaboremos eso. Por último, en materia de educación, creo que la Universidad de la Educación es un desafío muy importante, que nosotros estamos convencidos que tenemos que tener el coraje de transitar sin también preconceptos en lo más complejo. Porque para crear una universidad tenés que crear un ente, para tener un ente tenés mayorías especiales. Para conseguir las mayorías especiales tenés que acordar con otros aspectos institucionales, desde la gobernanza hasta el diseño. Y para ello hay que estar abierto. Cierro con algo de ciencia y algo de cultura, que creo que son dos indicadores que no siempre aparecen en la jerarquía de lo que son las exposiciones. En materia de cultura, bueno, el desarrollo, por ejemplo, de las industrias creativas o las start-up, vinculado también al campo de la ciencia. Y miremosles no solo desde la oportunidad en cuanto al desarrollo y la creatividad, sino también, y sin prejuicios tampoco, desde las fuentes laborales.
generan muchas fuentes laborales genuinas, de calidad y que además ayudan a algo que para mí es un drama, que es la retención de nuestros valores, hombres y mujeres jóvenes en nuestro país. Y también la oportunidad desde el exterior de poder interactuar mucho más con el Uruguay y acercar a todo el potencial que tenemos de científicos y hombres y mujeres de la cultura en el exterior. Es decir, en función de un plan nacional, que lo tenemos en el programa, y un rediseño institucional que signifique algún grado de ajuste o potenciación, poder llegar al nivel territorial al que refería Yamandú, y también a la interinstitucionalidad con foco en estos asuntos. Bueno, buenos días, un gusto estar con todos y complementar esta cuestión de la perspectiva educativa que, bueno, hemos charlado mucho y es un punto de desafío. Yo me reía de escucharte, Renato. Si la educación pudiera resolver todo eso que esperamos, ¿no? Bueno, ya podríamos conseguir el 8% del PBI, pero porque siempre nos pasa que le depositamos tantas cosas a la educación en términos de desarrollo, economía, convivencia, seguridad, desarrollo de la ciencia, las artes, es fundamental, ¿no? Entonces, creo que nosotros venimos trabajando en una línea muy interesante de pensar esto de que haya un pacto nacional, un acuerdo nacional por dos asuntos, porque cuando uno mira la historia, el Uruguay ha dado grandes pasos en infraestructura, en construcción política, a partir de épocas de acuerdo, ¿no? Y no de largos, es decir, bueno, en puntos concretos, bueno, yo lo diría muy sencillo, pero si los sectores políticos, los sindicatos, los actores empresariales, las cámaras, eso, turismo, la cámara de software, ¿no? Pero ni que hablar el agro, forma parte de pensar, bueno, queremos tener liceos de calidad, de punta, de acá a 5 años, para los sectores más vulnerables, que puedan ir 8 horas a estudiar. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Y qué gestión se necesita para que esos liceos funcionen bien, los docentes estén en un tiempo adecuado, pero no se estén solo dando clases? Que un tema que venimos trabajando mucho, que tengan deporte, que tengan ciencia, que tengan música, danza, teatro, que puedan hacer eso que creo que todas y todos cuando tenemos hijos o nietos queremos que al día de la educación media puedan, ¿no?, tener un espacio no solo de tener materias y currículas. La currícula es muy importante, actualizarla, discutirla, tener una experiencia didáctica muy buena en la historia del magisterio. Eso no fue muy bueno. Es la historia del magisterio y del profesorado uruguayo, pero que hay que actualizarlo. Ahora, se precisa un ámbito institucional, diseñado y apoyado por diferentes sectores, en donde las y los chiquilines en la adolescencia puedan estar un tiempo adecuado de calidad, no como una retención, sino como un espacio formativo. Hoy Renato decía, formar cabeza crítica, personas libres. ¿Qué más importante para los chiquilines que tener acompañamientos en salud mental, en dificultades de aprendizaje, en integración a las cuestiones ambientales, de convivencia, con el formato que tenemos hoy? Y esto, insisto, que no es una reforma radical, sino aprendiendo de muchas experiencias, pero solo con materias no se arregla esto. Se arregla con acompañamientos diversos que a su vez repercuten en una mejora de las formas de enseñanza y de la calidad de trabajo de los docentes, porque supondría tener liceos, UTUS, hemos conversado esto, centros comunitarios en realidad que pueden ser UTUS y liceos en conjunto, donde las docentes, más talleristas, psicólogos, equipos, profesor de educación física, yo pienso en danza y bueno, Yamandú sabe de esto también, ¿sí? ¿Cuánto genera la danza en vinculación con el entorno? ¿Cuánto hace más lindo un liceo? Bueno, yo creo que todas y todos hemos ido a nuestras fiestas de fin de año de nuestros hijos, también porque hacen cosas artísticas, o los que les gusta robótica. Si extendemos el plan Ceibal, complementando con liceos de calidad o UTUS de calidad, para que los chiquillos estén más tiempo, pero no más tiempos encerrados, más tiempo también jugando al fútbol, o las chiquilines, el deporte femenino, hablamos de la perspectiva de género, ¿cuánto habría que extenderlo? Sobre eso, yo tiro simulacros para imaginar, pero se puede realmente pensar un acuerdo. Bueno, Uruguay quiere tener de acá a 5 años liceos y UTUS de calidad pública,
que abarquen estas perspectivas. Y luego entramos en el juego de construir las instancias de diseño institucional en donde en vez de tener inspecciones por materia, haya equipos, digamos, regionales que alimenten esto, que eso interactúe con la Universidad de la República, con toda... Uruguay tiene una riquísima distribución territorial de clubes, bueno, los centros juveniles, los espacios donde las organizaciones sociales en los pueblos y en los barrios, las policlínicas, o sea, ahí podemos complementar esta imagen que no es utópica. Es decir, desde la educación se puede generar una política para las adolescencias de complemento. Por suerte hoy estamos en un día donde venimos de que se apruebe la ley para primera infancia, ¿no? Entonces, miremoslo en secuencia y quizá podemos claro, porque hoy viene a ser la aprobación, ¿no? Formal. Exactamente. Entonces, apostar a que las adolescencias puedan tener esos tránsitos formativos, enriquecedores, con diferentes disciplinas, con buenos acompañamientos. Hay programas muy buenos. El otro día conversamos con Yamandú, quizás muchos lo conocen, hay un programa sobre salud mental que se llama Ni Silencio ni Tabú, quizás lo conocen. Es un tema de la salud mental de los adolescentes, las adolescentes, lo convivimos con los chiquilines, los que tienen hijos en el liceo lo saben, y post pandemia fue más grave, pero además época de redes sociales. Estamos en una sociedad que está con muchos cambios. Yo no soy apocalíptico, pero la vinculación emocional con la pantalla es otro asunto para tenerlos en clase. Bueno, ese programa es un programa muy bueno, está en conjunto Mides, UNESCO, ANEP. Ese programa habría que potenciarlo y tener redes en todo el territorio que ayuden a los docentes, que ayuden a las direcciones. Sobre eso yo creo que no sería difícil lograr un pacto. Y ahí me parece que hay un punto complementario, que lo mencionaba José Carlos, ¿no? Que este pacto tendría como una posibilidad, yo creo, muy realizable, porque en Uruguay, por ejemplo, hicimos, que parecía increíble, ¿no? El SUSIBE, no sé si se acuerdan, yo digo esto, ¿no? Pero había guerra de patentes. Bueno, podemos tener un diseño a nivel nacional de muy buenos liceos en todo el país, como pienso cuando 100 años atrás, ¿no? Pero el vallismo dijo, tiene que haber un liceo por departamento. En aquella época era una utopía. Bueno, ¿por qué no? Tenemos más o menos, hoy calculen ustedes que hay unos 60 liceos de tiempo extendido, ¿no? Quizá hay que ver los números, y después está el tema fino, ahí hay que hablar con otras secretarías, pero es decir, duplicando esa cantidad, estamos yendo a los lugares en donde efectivamente sabemos que están las poblaciones más vulnerables y que tengan deporte, ciencia, tecnología, vamos a generar una capacidad de desarrollo a futuro del país, y a su vez estamos también generando una política de convivencia y seguridad. ¿Qué pasa con los chiquilines que no siguen yendo al liceo, que no van a la UTU? ¿Qué pasa con sus comunidades y sus entornos en este contexto que todos lo sabemos? Entonces, generar esto, yo creo que tiene que ser un acuerdo que va más allá, tal cual lo que decía Yamandú, si es con la política educativa de competencias o de proyectos por aprendizaje. La discusión curricular hay que darla en cada centro, no hay que tener miedo a eso, y tiene que haber formatos distintos. Y eso, por eso creo que se complementa con un desarrollo profesional de la formación docente. O sea, tiene que haber un ida y vuelta, esto que mencionaba José Carlos, de la Universidad de la Educación como un espacio, no solo por la titulación. Acá a veces discutimos la educación por el final y no por el trayecto. Y lo que importa, tuvo tan de moda la frase que es el camino. El camino es la recompensa. Entonces, si vamos por el camino de que se vayan formando los docentes con nuevas tecnologías, con actualización en ciencia, pero también en abordaje pedagógico de las situaciones, y eso puede ser a nivel nacional. Ustedes piensen que Uruguay tiene 30 centros de formación docente en todo el país. Si se complementan con la UTEC y con la UDELAR, más con apoyos, hay muy buenos programas de postformación docente en instituciones privadas. Y Uruguay también genera eso. Bueno, si hubiera una articulación con un sistema universitario de formación docente, ¿no? Caminando hacia eso, tendríamos la posibilidad de que, porque esto es lo que pasa, y Renato ha insistido mucho, ¿no? Hay que investigar después cómo es efectivamente mejor un liceo. No es que yo lo diseño acá, lo charlamos y se hace un croquis, ¿no? Y funciona ese. Entonces, ¿qué casos efectivos de buena práctica, de continuidad de los estudiantes, de buenos proyectos? ¿Cómo logro, por ejemplo, hay un trabajo muy bueno de Ceibal ahora, de fomentar que las estudiantes, que las chiquilinas opten por ciencia, ¿no? Que ganen STEM, ¿no? Es un punto crítico para el desarrollo del país. Bueno, hay que hacer investigación educativa sobre eso, que quién mejor
que una universidad de la educación que tenga, y esto también lo hemos charlado con Renato, un laboratorio de buenas prácticas, que después eso se creditiza y que a su vez a los docentes les permite mejorar su nivel profesional. En ese sentido hay como una articulación desde la infancia, las adolescencias y la formación terciaria que podemos, esperamos, tenemos la ilusión de generar acuerdos básicos que además, incluso esto también lo hemos hablado, van más allá del gobierno. Es como una segunda etapa que el país tiene que plantearse. Como si tuvimos un gran desarrollo en el 900 de la educación pública primaria, un gran desarrollo de la inclusión en los años 50, hoy en el 2020, en el siglo XXI tenemos que proyectarnos a tener universalizado con calidad la educación para las adolescencias, que es la base de la formación en ciencia, tecnología y el desarrollo del país. Así que bueno, esperamos ir por ese camino y tenemos muchas expectativas de todo lo que la UNESCO pueda apoyar también. Anduvo, y es una tentación, e incluso hasta uno puede compartir la idea, y la puedo compartir, lo que pasa es que depende de otros factores y Uruguay no está preparado como para ya resolverlo tan rápidamente, que es separar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación y de Cultura, o la otra idea del Ministerio de la Ciencia, de Investigación. Por supuesto que sería deseable tener esa institucionalidad. No estamos en condiciones de instrumentarlo, pero hay que ir pensando lo que tenemos. En tema ciencia, concretamente, hay que darle un rol fundamental a una entidad, a una institucionalidad que puede ser la Secretaría, que pasó a un ministerio estando en presidencia. Creo que eso no es una buena señal. Hay como una necesidad de que se ponga en valor eso, más allá de aquel tema presupuestal y el 1%, que hay que seguir trabajando para eso. Pero jerarquizar, yo el otro día pedí que me hicieran el mapa de todo lo que existe a nivel de ciencia, de institución, instituto, agencia. Es una cosa. Y como a Uruguay le cuesta mucho desechar, cuando crea algo nuevo, desechar lo anterior, sino que todo se va acumulando, primero hay que tener un mapa bien de qué es una cosa, qué es otra. Entonces yo creo que una de las cosas es jerarquizar la Secretaría de Ciencia, llámale como quieras, pero elevarlo no a un nivel ministerial, pero de peso. Lo otro que quiero agregar es que en este país se confunde la autonomía con el encierro absoluto. Nosotros en Canelones articulábamos, incluso me acuerdo, en el Congreso de Intendentes, el ministro de Cultura de la época, de Educación y Cultura, fue y nos planteó a todos los intendentes un compromiso de trabajo concreto para el apoyo en tema de edilicio. Todos los intendentes se subieron, pero locos de la vida, porque sabemos que eso también no va en un gobierno subnacional. Y fue un compromiso muy bien hecho, donde las intendencias se pusieron a tiro y ayudando. Yo creo que ahí también puede ser un buen aporte. Pero, ¿qué quiero decir? Que tengo la sensación de que a veces el Estado, que una sociedad que se medio descuartizado. Nosotros, por ejemplo, cuando llevábamos adelante la construcción de centros polideportivos en el departamento de Canelones, cuando la ANEP hacía el suyo, nosotros no lo superponíamos, hacíamos otro porque sabíamos que se podía compartir y se compartía. Después eso se cortó. Depende a veces de los centros, pero depende también de los temores que se tienen desde los centros, de si estará bien o no. Una educación que no se abre a la sociedad y que no se integra a la sociedad, y si como bicho bolita se encierra, bueno, entonces algunas claves que tienen que ver con tenernos un poco más de confianza ante nosotros. Muchas gracias a UNESCO, a Renato y a Selmira, y por supuesto gracias por compartir este panel. Voy a hacer algunos comentarios de carácter general, ya nos hemos cruzado en otros ámbitos y a riesgo de ser repetitivo, incluso de alguna intervención en el primer evento, creo que la educación uruguaya tiene grandes ventajas y grandes problemas. Tenemos un problema, voy a los problemas porque de las ventajas, digamos, podríamos hablar mucho, pero creo que ahora se trata de mirar hacia el futuro y cómo resolver esos problemas.
Lo primero es asumir todos que los problemas estructurales que tiene el sistema educativo no los va a resolver el próximo periodo de gobierno solo. Por eso esa mirada inmediata y la mirada de jirafa hacia adelante creo que es clave. Tenemos problemas de culminación en el bachillerato, termina la mitad, todos lo sabemos, pero además tenemos problemas de equidad. Hay un problema de justicia del sistema educativo uruguayo que no se condice con los niveles de integración social que tiene el país. Entonces, tenemos que concluir, Houston, tenemos un problema en el sistema educativo. No es solo un problema social. Hay un problema social, pero hay un problema también dentro del sistema educativo. Y en ese marco es que, porque creemos en los docentes, es necesario establecer políticas porque son los que a largo plazo verdaderamente van a lograr revertir estos problemas. Los cambios legales son importantes, los cambios presupuestales son importantes, los cambios curriculares también lo son. Pero si no cambia y no se transforma lo que sucede de las puertas del aula para adentro, la educación no cambia. Y algo de eso hemos vivido, en el sentido de que hay que enamorar, hay que entusiasmar, hay que crear escenarios proclives, favorables a un cambio. Porque cambiar lo que uno hace como docente, y me hago cargo como docente de esto, nosotros no solamente nos formamos 4 años en el IPA, sino que también venimos de 12, 16 años de formación, y de alguna manera lo que hacemos es reproducir lo que hemos aprendido en todo ese tiempo. Entonces, cambiar lo que uno hace en el aula no se cambia de un día para el otro, implica tiempo, implica seguridad, escenarios de bajo riesgo, acompañamiento y motivación. Yo creo que es tiempo de empezar a trabajar la caja negra del sistema. La caja negra del sistema es el vínculo pedagógico entre los docentes y los alumnos. Y esa caja negra implica cierta recreación de la profesión docente. Tenemos que pensar que la profesión docente no puede ser igual al del siglo XIX, y esa recreación, ¿quién la va a hacer? ¿Alguien en un escritorio diciendo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro? ¿O es un movimiento, es un proceso donde cada uno cumple su rol y los docentes tienen las condiciones para recrear la profesión de manera colectiva? Eso implica revisar las prácticas, porque hay muchas cosas buenas que se hacen, lo decía Yamandú. Es maravilloso, hay actos heroicos a lo largo y ancho del país, hay maestras que sostienen el Estado en los lugares más recónditos, pero a veces las experiencias innovadoras están en los márgenes del sistema, y entonces hay que generar estrategias para que esos márgenes vayan al centro del sistema. ¿Cómo hacerlo? Ni que hablar que hay que, como se decía aquí, trabajar en un pacto. A mí me gusta la palabra pacto, porque el pacto se hace entre gente diferente, gente que a veces hasta puede estar enfrentada. Y el pacto me gusta además ponerle apellido, que es Pacto por la Justicia Educativa, que es lo que nos falta en el Uruguay, porque es realmente dañino al sentimiento republicano de que vos nacés en un barrio y depende de dónde nazcas, dónde vas a poder, hasta dónde vas a llegar dentro del sistema educativo. Hay una estrategia que me parece fundamental, que es fortalecer los centros educativos. De eso hemos hablado mucho, pero nos cuesta mucho avanzar. Fortalecer los centros implica que no podemos seguir discutiendo otro periodo más si las horas docentes se eligen por 1 año, se eligen por 3, si no generamos instrumentos que permitan construir comunidades educativas persistentes en el tiempo. No podemos seguir teniendo directores que sea la cenicienta del sistema, que sean la cenicienta del sistema, porque los sueldos de los directores están muy devaluados y son quienes tienen que liderar esas comunidades educativas para generar las transformaciones. En ese sentido, tenemos que buscar caminos que ayuden a liberar las fuerzas creativas que en los centros educativos pueda haber. Confiar más en esas comunidades educativas, brindándole los recursos que precisan. Nos vamos a equivocar, pero de los errores vamos a aprender. Lo que no podemos hacer es pensar que desde
una estructura tan centralizada, vamos a poder resolver los problemas de cada uno de los lugares. Hay que buscar, hay cambios macro, meso y micro, pero hay que poder articular eso meso y micro para darle potencialidad a las transformaciones. No voy a hablar del presupuesto porque creo que para todo esto hay que pensar el presupuesto. Y tenemos algunas alertas rojas nuevas. Tenemos solo el 50% que terminan, pero estamos empezando a tener problemas en la otra punta. Estamos empezando a que empiecen a no ir tanto los niños a la inicial y a las escuelas. Aquí hay un tema cultural. En esto no son solo las escuelas y los liceos, sino que tenemos que construir una cultura de que a la escuela se va todos los días, siempre. Y eso es un valor. En el mundo la pandemia hizo estragos con esto. Y entonces todavía no hemos recuperado ese valor de ir a la escuela todos los días. Y en ese sentido hay que pensar políticas focalizadas. Por otro lado, las políticas sociales tienen que estar articuladas en el territorio. Los centros educativos pueden ser centros de emanación en el territorio de políticas de todo tipo, sociales, culturales. O sea, saludo la aprobación de la ley de pobreza infantil porque se prevén legalmente instrumentos para articular estrategias. Bueno, algo similar deberíamos hacer en educación para que los centros educativos realmente tengan incidencia en cuestiones donde está el MIDES, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, INDA, o sea, todos los organismos que terminan coadyuvando a una estrategia de acompañamiento y mejora. Yo creo que tenemos que aprender a acordar, y lo digo con todo respeto y haciéndome cargo de lo que nos corresponde a todos. Yo creo que acá, para lograr este pacto, todos tenemos algo para hacer. Yo creo que en los últimos años hemos tenido una historia de avances, pero a una velocidad pasmosa, que la injusticia, digamos, que genera, hace que mejoramos un poco los egresos, pero tenemos más de 200.000 jóvenes de 18 a 29 años que no terminaron bachillerato. O sea, cada año que demoramos, se genera una nueva cohorte donde la mitad no terminó. Y ya tenemos jóvenes de 18 a 29 años en esa cifra sin haber terminado el bachillerato. Para eso también tenemos que pensar políticas. Y finalmente, aprender a discutir. Hemos discutido muy mal de educación, falsas oposiciones, desde la época de Rama para acá. Áreas, asignaturas, y después se resolvió. Contenidos, competencias. Discutimos muy mal ese tema en este periodo. Bueno, para adelante tratemos de discutir mejor. Agradecer a los organizadores, me parece más que necesario este encuentro, este diálogo, pensar las propuestas. Y yo voy a traer un poco a la mesa, que estuvo, por supuesto, pero que creo que debe y puede mejorar, puede estar más, que es el área específica de las artes y de la cultura y de la gestión cultural, la preocupación en el área de la cultura. Yo recibo con mucho gusto también, en coincidencia, esta idea de pacto, ¿no? Creo que nos representa mucho también a los uruguayos y creo que podemos trabajar en esa idea de pacto nacional. Y creo que tendría que ser un pacto también por políticas culturales de Estado, ¿no? Esto de la idea de políticas culturales de Estado, que significa que se instalen y que vayan más allá de los gobiernos, que sean líneas estratégicas a desarrollar. Y ahí tengo algunas dimensiones que me parece que se podrían, o que habría como que un poco la pregunta, ¿no?, de cómo lo pensarían desde su lugar. Uno que tiene que ver, por supuesto, con la articulación entre educación y artes, o educación artística, en un momento que ha sido bastante difícil o bastante regresivo en el bachillerato artístico, que en su momento fue un avance para la gente del área de la cultura, traer la formación artística al sistema educativo en secundaria. Bueno, ¿cómo pensar esto, no? Porque para llegar a la educación terciaria, la gente de las artes, de la cultura,
tiene que necesariamente tener una formación previa en el sistema educativo, en primaria, inclusive en secundaria. Me consta que en Ceibal han trabajado, han incorporado, creo que es un camino a ahondar la relación también entre que las artes y lo cultural se articula también con las tecnologías, porque hoy no es posible pensar la cultura sin las tecnologías, entonces hay que trabajar más en eso, me parece, y me parece un buen camino. Pero bueno, también eso de los bachilleratos artísticos creo que es una preocupación para todo el sector de la cultura. Después, otra dimensión de este pacto creo que tiene, digamos, y un poco la pregunta aquí tiene que ver con los derechos laborales de los trabajadores de las artes y de la cultura, porque en pandemia fue muy claro el nivel de precarización laboral, ¿no? Áreas como el teatro, el carnaval, ¿no? La gente tiene, pero también en la música, la danza, se repite, muchas dificultades, digamos, para mantener condiciones laborales y derechos laborales. Entonces, bueno, quizás acá hay que pensar líneas, ¿no? de profundización en los derechos y pensar condiciones, y acá pongo el tema de género también, porque las condiciones de las mujeres artistas todavía es peor a veces, ¿no? Y hay que pensar, sí, como una estrategia país, me parece, de incorporarlos a los derechos laborales más básicos, más allá de la safralidad o de a veces estas condiciones que son inestables en el ámbito de la cultura. Otra dimensión importante para la gente de la cultura creo que es el tema de la vinculación con el territorio, un poco lo que tú planteabas, Yamandú, en la experiencia de Canelones, ¿no? Cómo revincular, y bueno, ahí la infraestructura es muy importante, creo que se ha hecho un avance enorme, pero también el debate de que, bueno, se lleva la cultura o se trabaja con las expresiones que están en la gente, ¿no? Justamente es una dimensión importante de las políticas culturales. Se han realizado muchas cosas, por ejemplo, las fábricas de cultura que ya se instalaron, si hay que seguir por ahí. A su vez, en este último periodo se sacaron los centros MEC. Bueno, hay que pensar esto, ¿no? Porque la territorialidad, la cercanía, la proximidad con la gente es muy importante. Y después, por último, dos dimensiones más que me parecen muy importantes. Una es en el área justamente de las industrias culturales y creativas, que ustedes lo trajeron muy bien, que son áreas de punta, cómo potenciadas, ¿no? Qué exoneraciones, qué tipo de propuestas se pueden hacer ahí, porque es un campo innovador y digamos que aporta, ¿no? Esto de que se dice que la cultura no da recursos, realmente ahí hay mucho, y tenemos mucho capital acumulado y mucha experticia. Vamos a ver cómo seguir por esos caminos. Y por último, lo otro que se me planteaba era cómo generar una política cultural exterior, que también es un debe que la gente del sector de la cultura lo viene planteando, que es al revés quizás, cómo promover los talentos nuestros, que hay muchos en distintas áreas de la cultura, en el mundo. Y eso se puede, y creo que hay como un camino enorme a recorrer, quizás desde el Ministerio de Relaciones Exteriores podría trabajar. Bueno, muchísimo para hablar, pero bueno. Represento a la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Bueno, yo celebro realmente que me parece que es un tema capital para el futuro del país, ese encuentro, ese acuerdo nacional en el área de educación que tanto necesita, sobre todo aquellos que trabajamos más de 40 años en educación y que venimos de que fuimos esa escuela pública de barrio, fue la que hizo posible que llegáramos hasta acá, porque creo que ese es un tema ineludible. Tampoco creo que hay que hacer un énfasis en que muchas veces el problema que tenemos es que en educación somos como compartimentos estancos. Una cosa es la escuela, otra cosa es la formación profesional, técnico profesional, adulto liceo, y otra cosa son las universidades, como que fuéramos mundos distintos, cuando en realidad el estudiante es el mismo.
y no nos vemos como un sistema. Esto es algo que en las Academias de Ciencias de América hemos estudiado, y contrariamente a lo que se piensa, incluso porque se mencionó la vocación de las mujeres en ciertas áreas del conocimiento científico, la vocación comienza en la escuela, no en la universidad, por lo cual eso es importante. Decir algo de los jóvenes, digamos, creo que afortunadamente esta buena idea nos lleva a algo que es muy importante, ese acuerdo nacional. Decir algo de los jóvenes, que no podemos también no tener en cuenta que nuestros jóvenes atraviesan un cambio civilizatorio, que entre nuestra generación y la de ellos hay un cambio civilizatorio como nunca ha habido en la historia del ser humano como especie en la Tierra. Y entonces la educación en valores, en la escuela, en esos valores democráticos, en ese respeto por el otro, donde convivíamos gente de muy distintas realidades económicas, etcétera, y esa construcción de la democracia, ahora que hablamos que ¿no? esas fuerzas contrarias al sistema. Eso no lo podemos hacer si no cambiamos la formación de las maestras, maestros y profesoras, profesores. Ese motor fundamental es insustituible, más allá de los apoyos tecnológicos tan importantes como todos usamos, lo que ha sido el Plan Ceibal, sin duda, las plataformas educativas virtuales, no son sustitutivos de un docente que se tiene que formar de otra manera. Comentar, digamos, de las cosas que las academias de ciencias hemos trabajado, para decirlo muy brevemente, que sea una manera un poco políticamente incorrecta, es la importancia de aprender a pensar ya en la escuela. Tiene una importancia capital porque se desarrollan todos los sistemas neurobiológicos que son necesarios para ese desarrollo posterior. Y diciéndolo políticamente incorrecto, si yo salgo de la escuela y no tengo Pitágoras y no tengo idioma español, es muy difícil que nosotros en la educación terciaria, ya es muy tarde para arreglar esos problemas, ¿no? Que eso va más allá de la discusión curricular, pero básicamente es lo que indican los estudios, ¿no? En cuanto a ciencia, que me parece muy importante tener en cuenta, el artículo 70 de la Constitución mandata al Estado uruguayo a tener una política de desarrollo científico-tecnológico. Eso es la Constitución de la República, por lo cual, en este caso, al Poder Ejecutivo le cae de suyo, diciéndolo también quizás políticamente incorrecto, el sallo de hacer ese desarrollo. Si bien durante todos estos periodos de los gobiernos democráticos se ha hecho algo, no es que no se haya hecho nada, la velocidad en la que vamos es francamente neutra, en el sentido de que, a nuestro parecer, no funcionamos como un sistema de ciencia, tecnología e innovación, sino que más bien funcionamos muchas veces por acciones que son aleatorias o por voluntad, pero no por esa construcción. Creo que lo que ha sido un error es pensar que podemos separar lo que es ciencia, tecnología e innovación por otro lado, sino que ese es un conjunto unívoco, inseparable, que va hacia una concepción de que la ciencia no se hace solo, bueno, en el caso de nuestro país, nuestra Universidad de la República hace el 80% del conocimiento nacional, eso no ocurre en otros lados, sino que también son otras instituciones las que hacen investigación, incluso investigación en áreas que necesitamos responder preguntas en el área social que en el área artística. Entonces, en ese sentido, para nosotros sería muy importante poder generar un verdadero sistema donde es identificable quiénes tienen las responsabilidades de llevarlo adelante, más allá de todo lo que se ha hecho. Hay cosas, por supuesto, muy positivas, pero que si es un ministerio, más allá de si es un ministerio o no, pero si es el Ministerio de Educación y Cultura, es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ¿cómo se arma eso? ¿Tá? Y ese es un tema que yo creo que es un mensaje para el futuro
para el futuro gobierno, donde también, por supuesto, eso va más allá de lo que se invierte, si bien el Estado uruguayo invierte alrededor de un 0,45% en I+D, pero creo que también, como pasa siempre, es la inversión, pero dónde se ponen las prioridades y cómo se invierte más allá de la cantidad de cómo se invierte. Uruguay en este momento tiene científicos jóvenes de primer nivel, que a todos nos ha costado, a todos, cuando digo todos, porque la educación se la pagó el pueblo uruguayo, ¿no? A través de lo que nosotros... Y estamos claros que si nosotros no tenemos un desarrollo de un sistema que los acople, el tema es muy sencillo. Le hemos pagado la educación a cientos de científicos jóvenes de primer nivel mundial que si este Estado no los usa, va a haber otro Estado que sí los va a usar y que no pagó su educación. Entonces me parece que era un mensaje importante que quería dejarlo con los temas que tiene que ver de recursos humanos. Bueno, y muchas gracias, siempre un gusto poder participar. Agradezco mucho también la amable invitación, siempre me hace UNESCO y la Organización de Estados Iberoamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias Juan, Pablo y Rosario por los aportes. Y ahora tenemos como dos instancias finales. Una es tener la posibilidad que Yamandú y José Carlos y Gabriel puedan reaccionar un poco a lo que se dijo, quieran hacer un comentario y después nosotros hacemos un breve apunte final y ahí Yamandú tiene la palabra si quiere decir algo. Es tanto lo que uno debería decir. Es grande. Creo que está abierta la discusión y en varias de las intervenciones siento la interpelación necesaria al sistema político, por supuesto. Yo tuve la suerte de ser docente, de ejercer, y hoy tengo la suerte de mandar a mis hijos a la escuela pública. Y de ahí me llega, de lo que fue mi experiencia y mi autocrítica, más lo que uno ve que ocurre, llega esta clave que tú dijiste, que es un tema de justicia acá. Estamos hablando de una de las políticas sociales más potentes que el país está requiriendo. Y en todas las áreas del país, programáticas, la idea de un acuerdo nacional está siempre, ¿no? Hay que llegar a un acuerdo en todo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un área y otra? Que algunos temas de carácter nacional no se resuelven o no se encaminan, se pueden encaminar un poco en 5 años, un poco, pero en realidad son de largo aliento, o deberían ser de largo aliento. Entonces, yo creo que hay 3, 4 áreas, más de eso no, en los que sí o sí deberíamos promover acuerdos específicos. ¿Por qué digo acuerdos específicos? Porque el Parlamento Nacional es un espacio de acuerdos para todos los temas. Porque acá tienen la visión, esa visión binaria, no. El Parlamento tiene la función, yo reivindico, y acá tengo a alguien que ha estado años ahí adentro, que no es necesario andar inventando muchas cosas para lograr acuerdos o lograr, porque de hecho en esencia es nuestro Parlamento Nacional el que tiene que reflejar nuestra sociedad y lo que la ciudadanía pidió, y ahí tienen que surgir los acuerdos y ahí están los espacios. Pero en tema de educación, como en tema de seguridad, como en tema de política exterior, como en tema de ciencia y tecnología, deberíamos tener punto de vista. Es el tema de cultura. Yo creo que somos un poco miopes. Yo me hago cargo. Porque cuando uno recorre el país hay una potencialidad y que tiene que ver con algo que es central. Y termino acá y paso a ustedes. Que es central. El rol que tiene la actividad cultural en la autoestima de la gente
no lo visualizamos en su real dimensión. Hay un tema identitario que es potentísimo. Y que cuando uno va a una actividad de esas que históricamente se realizan y son miles, cientos, miles de actividades de todo tipo, desde lo más chiquitito hasta lo más renombrado, ahí tenés un grito de pertenencia a una comunidad. Entonces eso a veces también lo dejamos medio como al pasar y es mucho más rico de lo que pensamos. Yo me acuerdo una producción audiovisual, Soñar Robots, que es un tema específico de ciencia, pero también en la identidad del pueblito ese donde los estudiantes de San Jacinto aparecen. Entonces ahí tenés un poco cómo se junta todo. Para terminar, hay ejes que pueden articular o vertebrar todo esto. Yo le visualizo al Ceibal como una lancha torpedera de esa que nos puede... Y hay cosas que de repente hay que pedirle a los entes de la educación o pedirle al plan que se vincule más. Y nosotros tenemos la obligación de generar los espacios de mayor articulación para que, por ejemplo, lo vengo diciendo y sin mucho análisis científico, pero la inteligencia artificial está ahí, y ¿por qué no ya no jugar en esa cancha a partir o a través del Ceibal? Porque ahí la educación se va a beneficiar. Y es un actor que tiene nuestra aprobación. Entonces, está bien, está haciendo mucho, y ahí hay una línea que vos lo dijiste, ¿no? El Ceibal se ha mantenido... nadie cuestionó el desarmarlo o tampoco pegó un viraje 90 grados. No, sigue, entonces pongámosle una fichita ahí para que de repente pueda juntar un poco todo esto. Herramientas que están ahí. Porque pensar esto también tiene una complejidad que después se puede sintetizar en algo básico, pero justo con esto de Ceibal que vos decías, Yamandú, quizá muchos lo saben y lo que planteó Cristina, en la UTEC de Rivera está el primer posgrado de inteligencia artificial que aparte vienen estudiantes de Brasil y de Argentina a hacerlo, ¿no? Entonces si tenemos esa capacidad en Uruguay, ¿no? De generar, como si eso articulara con Ceibal y con la estructura universitaria de la formación docente, fortaleciendo los centros, tenemos un camino para andar, me parece que, yo creo que esperanzador, porque está en nuestra historia también con nuestras dificultades, ¿no? Con bueno, los tiempos que a veces llevan las cosas. Pero por otro lado, yo creo que acá hay una cosa que me parece que hay que subrayar, ¿no? También en el pacto educativo, me gusta la idea de la justicia, y pacto por unas mejores condiciones educativas para los chiquilines, para las familias y para los docentes. También se incluiría una perspectiva, porque muchas veces está el tema de la resistencia, ¿no? Bueno, se incluiría una mejora en las condiciones docentes, que no es solo, yo lo digo con mucho cuidado, esto no es la mejora en la cantidad de dinero que ingresa por salario, sino es trabajar de una manera, ¿no? Donde se vuelva a reconocer y a tener posibilidad de experimentar y de proyectar cosas en relación, bueno, los profes de física con la ciencia y la robótica, los profes de arte con la danza y también con lo comunitario. Otra vez, hace muy poquito, por otros temas, ¿no? Pero estuve en la UTU de Melo, estaban haciendo la fiesta de fin de año. Las cosas que hacían esos chiquilines, los patadas llenas, todo es el día, ¿no? Y con cosas de frontera, no sé qué. Una auto pública, estaban desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, terminaban baile, ¿no? Sí, pero había una diversidad, que si eso tuviera apoyo, todo a pulmón de docentes, la parte de gastronomía, no saben lo que era, ¿no? Probaban un montón de cosas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tratar de enfocar en algunos puntos que le den base a esa proyección de centros realmente de calidad, con tiempos adecuados a esta época, pero investigando sobre eso y desarrollando lo que tenemos y con lo que vos decías de las alertas, Pablo, para mí es clave, ¿no? Nosotros tenemos, en el mejor de los sentidos como país también, una experiencia muy positiva que fueron las maestras comunitarias. Cuando el país quedó en la mala, ¿no? Acuérdense que 40% de niños estaban en la pobreza. Bueno, se generó un dispositivo. Hoy hay investigaciones de posgrado
en países, en México, en Colombia, sobre cómo fue la experiencia de maestros comunitarios en Uruguay. Porque, bueno, yo creo que eso hay que pasarlo al liceo. Si no vienen, y tenemos que ir. Y tiene que haber recursos para acompañarlos, ¿no? Y si ellos van y están acá, los podemos formar en ciencia, arte y tecnología, ¿no? Yo creo que ahí hay como, me parece que es un acuerdo que, lo otro que yo creo es que ese acuerdo también es muy importante, que actores, yo mencioné las cámaras empresariales, pero yo pienso esto a veces de charlar, bueno, una vez, ¿no? Bueno, un gusto. De charlar, por ejemplo, la perspectiva futuro de Uruguay en términos productivos. Nosotros precisamos más gurisas y gurises haciendo ciencia vinculada al agro. ¿Cómo se adapta Uruguay al comercio exterior y los nuevos desafíos de la logística? Bueno, y eso lo tenemos en la educación. Pero ahí precisamos que también las cámaras apoyen en disposiciones que sean generar el contexto favorable. Algo que, bueno, también esto uno le sale en la parte de profe de historia, ¿no? Pero en la historia del Uruguay los momentos de desarrollo han sido con inversión pública y desarrollo de la educación. Es como, no es que sea una ley histórica, pero sabemos que eso funciona. Cuando se retasea eso, es mucho más difícil. Y lo último, con respecto a lo que vos planteabas de la cultura, que a mí me parece que es súper importante, justo, mira, ayer esas cosas en la ATD de formación docente, yo vengo a dar clases, yo no, o sea, vengo como de la otra área, pero estábamos con las profesoras de danza. Hay todo un tema, capaz que algunos lo saben, con que se achicó el bachillerato artístico. Una creación, el bachillerato artístico es complementario del científico, no es en contraposición, y es un desarrollo de lo, ¿no? Aparte, hay gente de ciencia dando cosas de arte, es maravilloso. Y más, bueno, entonces las profes de danza, y esto ya le va a interesar, hay una que hizo su tesis sobre el pericom, ¿no? Digo, porque el pericom como formación de la cultura y del pasaje. Capaz que todos lo bailé, yo no lo bailé porque a mí me tocó hacer sexto de escuela en la huelga del 89, no tuvimos pericón. Pero el pericón es como un pasaje de la infancia a la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Chile, en Colombia, hay todo un conjunto de, ahora, investigaciones didácticas para que las danzas se incorporen a la currícula como parte de la formación, digamos, nativa, cultural, ¿no? Pero en un grado de mucha especialización. Y le decía, mira, la verdad que pensar escuelas, liceos que tengan una buena base artística, no que sea el complemento, la materia donde me digan, no, sí que vos, si te gusta la danza, tengas danza, pero también el profe de danza va a tener trabajo. Necesitamos, ¿no? Si te gusta desarrollar una app, yo qué sé, porque también tenemos todo el tema de la atención de los chiquilines. Muchas veces decimos, ahora los gurises no leen, ahora no. Ahora, si a los gurises le das para hacer un stream, están 3 horas en el stream atendiendo. Entonces, tenemos que imagínate, claro. Y también se hace historia, tiene que haber más horas. Siempre digo lo mismo, llamando no me hace caso. No, pero historia dinámica, historia con audiovisual. No, claro, parece corporativo. Pero yo creo que hay un vínculo artístico, científico y pedagógico que, bueno, creo que todos lo sabemos. En los liceos de buena calidad, eso pasa. Entonces lo que tenemos que, el pacto es decir, queremos que tengan buena calidad de acá a ahora y ahí tenemos que invertir, todas y todos, tiempo, ideas y discutirlo mejor, que creo que estamos en condiciones también. Breves comentarios. Primero, creo que va aprendiendo la idea que el Uruguay tiene que ir por acuerdos y no por generar grietas. Y esa es la vocación del Frente y ha sido particularmente nuestra vocación, la vocación de Yamandú. Eso no es menor, porque no es neutralidad ni que sea una cosa etérea, es buscar coincidencia para salir adelante como país. Número 2, es muchísimo lo que ustedes plantearon, la verdad sea dicha, te cuesta por dónde empezar, pero 2 cuestiones. A ver, lo que decía recién Gabriel, me tenté a decirlo, le pregunté a Yamandú por lo abajo, somos casi de la misma generación. Si él había tenido a Carmen Tornaría como docente en no, IPA. Justo ella entró en Codicen y yo entré en el 96. Bueno, entonces Carmen, que era una crack, me acuerdo que nos parábamos, la mujer daba didáctica, ¿no? Entre otras cosas. Y entonces en el aula nos decía a nosotros, mira, vos no compitas con la televisión. Tiene color, movimiento, sonido, vos estás parado ahí con un pizarrón, esto, lo otro, no es tu enemigo de la televisión. Entonces vos pensás ahora, con esto, lo que cambió el mundo, era color, ¿no? Era color, sí. Lo que cambió el mundo desde que a Carmen Tornaría nos daba clases a nosotros, a hoy
Y es tan grande el salto, pero me acuerdo patente esto, porque no hay otra etapa de la humanidad que los cambios han sido tan rápidos y tan vertiginosos. Cuestión complementaria. Hay algo que nos está cortando a todos que tiene que ver con los temas de salud mental. Estamos en una sociedad empastillada, por decirlo de alguna manera, y eso no tiene solo que ver con los sectores más vulnerados, que obviamente lo sufren más porque tienen menos herramientas para salir, pero ¿cuántas personas, adultos y menores, tienen que transitar su vida con apoyos, por supuesto profesionales, de ese lugar? Y esa circunstancia es la que nos hace que todo sea distinto. La sociedad en que vivimos, las aulas que estamos hablando, o donde creamos ciencia. Porque hay un problema de ese lugar civilizatorio. Entonces, no le vamos a poder pasar por el costado ni a nosotros que nos apasiona la historia, enseñar historia, si no tenemos eso como un dato de la realidad ineludible, en que quizá las artes y la cultura nos lleve a dar una herramienta que no la tenemos en otros campos de las políticas públicas. Cierro con dos cosas porque quiero ser breve y creo que ha sido muy sustancioso todo lo que seguimos aprendiendo. Hay una cantidad de instrumentos, o sea, lo que planteaba Cristina del tema del sistema, es decir, será el presidente y el Poder Ejecutivo que dirá desde dónde, pero digamos, la maraña que a veces tenemos de institucionalidad para ejercer políticas públicas, y sí, tiene algunas limitaciones constitucionales, pero también hay que tener la vocación de focalizar. Y en esa vocación de focalizar, seguramente va a ser una tarea importante acertar en los equipos que llevan adelante las políticas públicas. Ahí se juega medio partido, por decir algo, porque en realidad el mejor diseño institucional o el mejor marco legal depende a la larga de la corta de la gestión de los recursos públicos. Y claro, todo esto siempre supone, digamos, recursos presupuestales, pero también audacia de apuntar hacia un futuro. Nosotros somos hijos de la educación pública, mis hijos van a la educación pública, y cuando dio la audacia, cuando se creó la UTEC, mi hijo Felipe estudia en la UTEC de La Valleja. ¿Ah? Y tipo va cada 15 días allá y los otros tienen clase virtual. ¿Y por qué pasó que La Valleja tiene un lugar o tienen otros? Y porque en algún momento nos animamos a salir del lugar cómodo de repetir esquemas. Y bueno, entonces nosotros obviamente no estamos pensando en hacer lo mismo, sí pensamos que hacerlo con todos o con todos los que se pueda, pero también plantear desafíos. Y si no, como sociedad estamos complicados. Entonces, estos son tres aspectos fundamentales que además necesitamos que estén en la sociedad. Cuando nosotros vamos a una reunión, cuando hablamos de seguridad pública se enciende todo enseguida. Y no tiene la educación y la ciencia y también la cultura la dimensión en la agenda pública del impacto que tiene el transformador y la única oportunidad casi que tenemos como sociedad para salir adelante. Entonces, claro, es gente que hace al Estado, todos lados. Lo hace gente en ACE, cuando estábamos en Artigas, en una recorrida que hicimos, que coincidimos nada más, porque coincidimos con Yamanduna Artigas, y estábamos cenando y al lado había una mesa de unas maestras que estaban iban a la escuela de tiempo completo y las mujeres estaban todo el día. 2 horas y media para ir, 2 horas y media para venir. 10 horas la última. 5 horas. Claro, 5 de viaje más las 5 de viaje más las 8 de trabajo. Y claro, gente así la que construye lugares anónimos en Uruguay. Y que deber que tenemos de generar en eso las condiciones para que lo hagan y cuando ya tienen la camiseta puesta de la mejor manera. Gracias. Gracias, Carlos. Simplemente vamos a hacer una muy breve simple de 2 minutos de los temas que nos parecen que surgen de esta discusión. Para que quede, primero agradecer, realmente creo que ha sido un intercambio de eso de lo más
cuando uno tiene este tipo de intercambio, renace siempre la esperanza en el país, ¿no? Que es posible debatir, construir juntos, lo cual es tan formidable que sea así. Simplemente vamos a señalar 2-3 minutos lo que parece que surge acá como elementos medulares. Uno, la idea de un pacto, y se toma un poco lo que Pablo ha dicho, pacto social y político por la justicia educativa, colocando el tema de educación y justicia social como un tema central. El segundo, creo que la asunción que estamos en un cambio civilizatorio y que la educación tiene que forjar una nueva civilización, porque el mundo que tenemos hoy, y la realidad que tenemos hoy, como nos comportamos, es insostenible. Tercero, me parece que surge, y lo decía mi Cristina, el tema de que la educación tiene un cometido fundamental que es promover el aprender a pensar. Que si tenemos seres pensantes, la educación puede desarrollarse. Y cuarto, me parece muy interesante de las propuestas que se plantearon, la idea de ir hacia políticas más por ciclos etarios, políticas de infancia, políticas de niñez, políticas de adolescencia, un poco esta idea que mencionaba, educación de calidad, pero vinculadas a políticas por ciclo etario. Y por último, que aparecen cuáles serían sus líneas de esas políticas: universalizar, diversificar, acompañar, tiempos distintos de instrucción, formación docente, bienestar y salud mental. Yo creo que son temas que surgen, creo, como espacios comunes sobre los cuales se puede construir. Así que les agradecemos muchísimo esta oportunidad, también a los medios presentes, naturalmente, y bueno, la OI y la UNESCO que han estado liderando este proceso, y creo que es bueno cuando nos juntamos todos a debatir, a hablar sobre educación. Gracias. Gracias. Muchas gracias.